Bienvenidos a Ecos del Pasado, el canal donde exploramos las maravillas de la antigüedad. Hoy, nos sumergiremos en las tierras ancestrales del Antiguo Egipto, desde las majestuosas pirámides del Bajo Egipto hasta los misteriosos templos del Alto Egipto. Prepárense para un viaje fascinante a través del tiempo. Comenzamos nuestro viaje en las legendarias pirámides de Giza, guardianes silenciosos del Bajo Egipto. Aquí, en la vasta necrópolis, se alzan las imponentes estructuras de piedra erigidas por los faraones de la antigüedad. Entre ellas, la Gran Pirámide de Keops se destaca como una maravilla arquitectónica sin igual. Situadas en la meseta de Giza, en las afueras de El Cairo, estas impresionantes estructuras funerarias fueron construidas durante la cuarta dinastía del período del Imperio Antiguo de Egipto, alrededor de 2560 a.C. Las tres pirámides principales, conocidas como la Gran Pirámide de Keops, la Pirámide de Kefren y la Pirámide de Miserinos, fueron erigidas como tumbas para los faraones Keops, Kefren y Miserinos, respectivamente. La Gran Esfinge de Giza es una de las estatuas más emblemáticas y misteriosas del mundo antiguo. Ubicada en el complejo de las pirámides de Giza, en las afueras de El Cairo, Egipto, la Esfinge es una impresionante escultura que combina el cuerpo de un león reclinado con la cabeza de un faraón, posiblemente representando al faraón Kefren, cuya pirámide se encuentra cercana. Las pirámides de Giza son testimonios duraderos de la grandeza y la habilidad técnica de la civilización egipcia antigua. A lo largo de los siglos, han sido objeto de innumerables investigaciones arqueológicas y han inspirado mitos, leyendas y teorías conspirativas sobre su construcción y propósito. Sin embargo, su verdadero significado sigue siendo un enigma que despierta la curiosidad y el asombro de millones de personas en todo el mundo. Nuestra siguiente parada nos lleva a Saqqara, una vasta necrópolis situada al sur de las pirámides de Giza. Aquí, exploramos la pirámide escalonada de Djoser, la primera pirámide construida en Egipto, así como las mastabas y tumbas que revelan la evolución de la arquitectura funeraria egipcia. Fue construida durante la tercera dinastía del Antiguo Egipto, durante el reinado del faraón Djoser, alrededor del siglo XXVII a.C. bajo la dirección del arquitecto Imhotep, quien es considerado uno de los genios arquitectónicos más importantes de la historia egipcia. Además de la pirámide escalonada de Djoser, Saqqara alberga numerosas mastabas, tumbas y complejos funerarios pertenecientes a diferentes periodos de la historia egipcia. Estas estructuras proporcionan una visión única de la evolución de la arquitectura y las prácticas funerarias en el Antiguo Egipto, desde las simples tumbas de la época predinástica hasta los elaborados complejos funerarios de la época tardía y la época greco-romana. Avanzando hacia el Alto Egipto, llegamos al Valle de los Reyes, un lugar sagrado donde los faraones de las dinastías 18, 19 y 20 construyeron sus tumbas secretas. Entre las rocas escarpadas y el resplandor del sol, descubrimos las maravillas ocultas de la tumba de Tutankamón y los monumentales sepulcros de Ramsés II y Hatshepsut. El valle alberga más de 60 tumbas, muchas de las cuales pertenecían a faraones, reinas y nobles importantes del nuevo reino. Las tumbas están excavadas en las laderas rocosas del valle y están decoradas con jeroglíficos, escenas religiosas y textos funerarios que proporcionan una visión de las creencias y prácticas religiosas del Antiguo Egipto. Entre las tumbas más famosas se encuentra la del faraón Tutankamón, descubierta prácticamente intacta en 1922 por Howard Carter. Aunque pequeña en comparación con otras tumbas reales, la de Tutankamón es excepcionalmente rica en tesoros y artefactos funerarios. La mayoría de las tumbas consisten en una serie de pasillos y cámaras que conducen a una cámara funeraria donde se colocaba el sarcófago del rey o la reina. Algunas tumbas también incluyen pozos secundarios y cámaras laterales destinadas a otros miembros de la familia real. En resumen, el Valle de los Reyes es un testimonio impresionante de la grandeza y la religiosidad del Antiguo Egipto. Sus tumbas reales y sus magníficas decoraciones proporcionan una ventana única al mundo de los faraones y sus creencias sobre la vida después de la muerte.
El templo de Hatshepsut, también conocido como el templo de Deir el-Bahari, es uno de los monumentos más impresionantes del antiguo Egipto. Ubicado en la orilla occidental del río Nilo, cerca de Luxor, este templo funerario fue construido durante el reinado de la célebre faraona Hatshepsut en la 18ª dinastía del Nuevo Reino. El templo se erige contra el fondo rocoso de un acantilado, lo que le confiere una apariencia majestuosa y única. Su diseño arquitectónico es una amalgama de terrazas y columnatas que se integran armoniosamente con la topografía natural del lugar. El templo está dedicado principalmente a la diosa Hathor, aunque también se le rinde homenaje a Amon-Ra y a la misma Hatshepsut, cuyo santuario funerario se encuentra en su interior. Las paredes del templo están decoradas con relieves y esculturas que narran la vida y los logros de la faraona, así como escenas de su expedición comercial a tierras lejanas como Punt. El templo de Hatshepsut es un testimonio de la grandeza y la habilidad arquitectónica del antiguo Egipto, así como un monumento a la singularidad y el poderío de una de las pocas mujeres que gobernaron como faraón en la historia del antiguo Egipto. Su impresionante ubicación, su belleza arquitectónica y su rica ornamentación lo convierten en uno de los destinos turísticos más destacados de Egipto. Nuestra próxima parada nos lleva al majestuoso templo de Karnak, el corazón espiritual de Tebas. Aquí, entre las imponentes columnas y los relieves tallados, se honraba al poderoso dios Amon-Ra. Los faraones como Ramsés II y Hatshepsut dejaron su huella en este vasto complejo de templos y santuarios. El templo original en Karnak se remonta al Imperio Medio, pero el complejo que vemos hoy en día es el resultado de la construcción y la expansión llevadas a cabo por numerosos faraones a lo largo de los siglos. La construcción principal fue realizada durante el Imperio Nuevo, especialmente durante las dinastías 18 y 19, cuando Karnak se convirtió en el centro religioso más importante de Egipto. Entre los faraones que contribuyeron a la construcción del templo de Karnak se encuentran Hatshepsut, Tutmosis III, Amenhotep III y Ramsés II, entre otros. El templo de Karnak es un vasto complejo que se extiende sobre aproximadamente 200 acres y consta de varios templos, capillas, patios y estanques sagrados. Una de las estructuras más impresionantes es el gran templo de Amón, dedicado al dios principal del panteón egipcio. Este templo contiene una serie de patios y salas hipóstilas, con columnas magníficamente decoradas. Otros puntos destacados incluyen el obelisco de Hatshepsut, los restos del lago sagrado de Karnak, el templo de Yonsu, el templo de Ta y el templo de Khonsu. Las paredes y columnas del templo de Karnak están adornadas con relieves y jeroglíficos que representan escenas de la vida cotidiana, ceremonias religiosas, batallas y ofrendas a los dioses. Estas decoraciones proporcionan valiosos conocimientos sobre la religión, la mitología y la historia de Egipto durante el periodo faraónico. En resumen, el templo de Karnak es un testimonio impresionante del poder y la religiosidad del antiguo Egipto. Su grandeza arquitectónica y su rica historia lo convierten en un sitio de importancia cultural y turística de renombre mundial. En la encantadora ciudad de Luxor, nos maravillamos ante el magnífico templo de Luxor, dedicado al dios Amón. Aquí, en medio de la antigua capital egipcia, caminamos por la avenida de las Esfinges y admiramos la grandeza de los faraones como Amenhotep III y Ramsés II. Luxor tiene una historia rica y antigua que se remonta al menos al Imperio Nuevo del Antiguo Egipto, cuando Tebas se convirtió en la capital del país y en el centro religioso más importante. Durante este periodo, Tebas fue el hogar de numerosos faraones poderosos y prosperó como centro de comercio, cultura y religión. El diseño del templo de Luxor sigue el modelo típico de los templos egipcios, con patios abiertos, salas hipóstilas, con columnas y santuarios en su núcleo. La entrada principal está flanqueada por un par de grandes estatuas de Ramsés II que daban la bienvenida a los visitantes y mostraban el poder del faraón. Luxor es también conocida por ser la puerta de entrada al Valle de los Reyes, un sitio arqueológico ubicado en la orilla oeste del río Nilo, donde se encuentran las tumbas de numerosos faraones del Nuevo Reino, incluida la famosa tumba de Tutankamón.
Otros sitios arqueológicos cercanos incluyen el Valle de las Reinas, el templo de Hatshepsut en Deir el-Bahari y el Coloso de Memnón. En resumen, Luxor es una ciudad fascinante y llena de historia que ofrece una ventana única al pasado glorioso del antiguo Egipto. Con sus monumentos impresionantes, su rica cultura y su atmósfera vibrante, Luxor sigue siendo uno de los destinos más cautivadores del mundo. Nuestra siguiente parada nos lleva al impresionante templo de Edfu, consagrado al dios halcón Horus. Este templo bien conservado es un testamento a la devoción de los faraones ptolemaicos, como Ptolomeo III, hacia las antiguas deidades egipcias. El templo está construido en un estilo arquitectónico tradicional egipcio, con patios, columnatas, salas hipóstilas y santuarios interiores. Una de las características más notables del templo de Edfu es su impresionante fachada, que está decorada con relieves y esculturas bien conservadas que representan escenas de la mitología egipcia y ceremonias religiosas. El templo cuenta con un gran patio de columnas, conocido como el Gran Patio de Edfu, que está rodeado por una columnata monumental de columnas con capiteles de papiro. Este patio era utilizado para ceremonias y festivales religiosos, así como para albergar procesiones y rituales dedicados a Horus. Las paredes y columnas del templo de Edfu están ricamente decoradas con relieves y jeroglíficos que narran la historia de la construcción del templo y las hazañas de Horus. Estas decoraciones proporcionan una valiosa información sobre la mitología, la religión y la historia del antiguo Egipto durante el período ptolemaico. En resumen, el templo de Edfu es un testimonio impresionante del arte, la arquitectura y la religión del antiguo Egipto durante el período ptolemaico. Su estado de conservación excepcional y su belleza arquitectónica lo convierten en una visita obligada para cualquier persona interesada en la historia y la cultura del antiguo Egipto. En las orillas del río Nilo, descubrimos el singular templo de Kom-Ombo, dedicado a Sobek, el dios cocodrilo, y Horus, el dios halcón. Este templo dual nos transporta a la época de los Ptolomeos y su compleja relación con la religión egipcia. El templo de Kom-Ombo está dedicado principalmente a dos dioses, Sobek, el dios cocodrilo asociado con el poder y la fertilidad, y Horus el Viejo, una forma más antigua del dios halcón Horus. La coexistencia de estos dos dioses en un solo templo refleja la importancia de la región de Kom-Ombo como centro de culto para ambos dioses, así como la relación simbiótica entre ellos en la mitología egipcia. Una de las características más notables del templo de Kom-Ombo es su diseño simétrico, con dos secciones idénticas dispuestas a lo largo de un eje central. Esta disposición única permite que cada sección del templo esté dedicada a un dios específico, con salas, santuarios y capillas dedicados a Sobek en un lado y a Horus el Viejo en el otro. Las paredes y columnas del templo de Kom-Ombo están decoradas con relieves y esculturas que representan escenas de la vida cotidiana, mitología, rituales religiosos y prácticas médicas. Uno de los relieves más destacados es el calendario médico, que representa una serie de instrumentos quirúrgicos y escenas de tratamientos médicos, lo que sugiere que el templo también funcionaba como un centro de sanación y prácticas médicas en la antigüedad. En resumen, el templo de Kom-Ombo es un monumento impresionante que combina una arquitectura única con una ubicación panorámica espectacular. Su importancia religiosa, su belleza arquitectónica y su ubicación estratégica lo convierten en una visita obligada para cualquier persona interesada en la historia y la cultura del antiguo Egipto. Nuestra penúltima parada nos lleva al misterioso templo de Dendera, hogar de la diosa Hathor. Aquí, entre los intrincados relieves y los misteriosos techos estrellados, exploramos la influencia de los últimos faraones, como Ptolomeo XII, en la religión y la cultura egipcia. El templo de Hathor en Dendera es uno de los templos más impresionantes y mejor conservados de Egipto. Está dedicado a la diosa Hathor, una de las divinidades más importantes del panteón egipcio, asociada con el amor, la música, la danza y la maternidad. El templo de Hathor en Dendera sigue el diseño arquitectónico tradicional de los templos egipcios, con patios, salas hipóstilas, santuarios y capillas dedicadas a diferentes divinidades.
Una de las características más notables del templo es su magnífica fachada, decorada con relieves y esculturas que representan escenas de la vida religiosa y mitológica del antiguo Egipto. Una de las características más famosas del templo de Hathor en Dendera es el llamado Patio del Zodiaco, un techo de una de las capillas del templo que muestra una representación del zodiaco egipcio. Este relieve astronómico es uno de los más antiguos y detallados del mundo antiguo y ha sido objeto de numerosas interpretaciones y debates por parte de los estudiosos. En resumen, Dendera y su templo de Hathor son un testimonio impresionante de la grandeza y la religiosidad del antiguo Egipto. Su belleza arquitectónica, sus relieves decorativos y su importancia religiosa continúan fascinando a los visitantes y les ofrecen una ventana única al pasado glorioso de Egipto. Continuamos nuestro viaje hacia el sur, hasta llegar al remoto templo de Abu Simbel, construido por el gran Ramsés II en honor a su propia grandeza y la de su esposa, Nefertari. Las majestuosas estatuas colosales flanquean la entrada, testimoniando el poderío faraónico en tierras lejanas. El templo de Abu Simbel fue construido por Ramsés II para conmemorar su victoria en la batalla de Cadés y para rendir homenaje a él mismo y a los dioses egipcios. Está dedicado principalmente a los dioses Ra-Arachti, Ta, Amón-Ra y a la deificada forma de Ramsés II como dios. El templo principal está esculpido directamente en la roca de la montaña y consta de una fachada monumental con 4 colosales estatuas de Ramsés II que flanquean la entrada. El interior del templo está decorado con relieves y esculturas que representan escenas de batallas, procesiones religiosas y ofrendas a los dioses. Junto al templo principal de Ramsés II se encuentra el templo de Hathor, dedicado a la diosa del amor y la fertilidad. Este templo más pequeño está dedicado a la esposa de Ramsés II, Nefertari, y contiene estatuas de la pareja real, así como relieves que celebran su amor y devoción mutua. En resumen, el templo de Abu Simbel es un monumento impresionante que representa la grandeza y el poder del antiguo Egipto. Su magnífica arquitectura, su rica historia y su ubicación espectacular lo convierten en un tesoro invaluable de la humanidad y en una visita obligada para cualquier persona interesada en la civilización egipcia. En conclusión, este recorrido desde el Bajo hasta el Alto Egipto nos ha llevado a través de un viaje fascinante por la historia y la grandeza del antiguo Egipto. Desde las imponentes pirámides de Giza hasta los majestuosos templos de Abu Simbel, hemos sido testigos de la magnificencia arquitectónica, la rica cultura y la profunda espiritualidad de esta civilización milenaria. Que este viaje por los tesoros del antiguo Egipto nos inspire a seguir explorando y aprendiendo sobre las maravillas del mundo que nos rodea. Gracias por acompañarnos en esta aventura.